Buenos días, hermanas. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Mucho frío, bastante frío, ¿no? Anoche también. Bueno, ya llegamos aquí que hay el calorcito de la palabra de Dios, ¿no? Nos visitan por primera vez por acá por este lado. ¿Cómo es el nombre de usted? Sofía y Juan Pablo. Bueno, bienvenidos, vienen invitados por nuestro hermano Monchito, ¿es cierto? Eso. Bueno, los recibimos con un aplauso y estamos aquí para servirles. Y Dios tiene muchas formas y vehículos para llevarlo uno a escucharlo, y ustedes han llegado con la bendición de que vivan en un vehículo muy especial, y es nuestro hermano Monchito, que está siempre pendiente de invitar a las personas a venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos, hermanos, esperamos poder servirles acá en la iglesia. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema del año, que es el carácter de Dios, y vamos en el segundo segmento que empezamos la semana pasada, que le pusimos por título la fidelidad de Dios no depende de. Son varios domingos que vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios, y en el día de hoy el título de esta prédica se llama La rebeldía de Israel causa su desolación. Hace 8 días terminamos el capítulo 47, y la tarea que teníamos era leer el capítulo 48, ¿verdad? Entonces, como todos estuvieron juiciosos y ya lo leyeron, hoy lo vamos a ver solamente dividido en varias secciones de versículos. Entonces, empecemos con el versículo 1 y 2. Dice: Oí esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Y miremos, para empezar, el contexto en el que se está viviendo esta situación, en el contexto en que el profeta Isaías le habla y a quién le habla. Resulta que transcurría el año 586 a.C., que hace un poquito de tiempo, cuando el pueblo de Israel, especialmente en Judá y en Jerusalén, se habían alejado de Dios a causa de su maldad, de su pecado, su idolatría, y Dios estaba ya airado ante esta situación y decide tomar una determinación bastante drástica con este pueblo, y es entregarlos en las manos del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿cierto? Entonces, recordemos, por ejemplo, en Génesis, cuando Abraham empieza a negociar con Dios, cuando quería salvar a Sodoma y Gomorra, y empieza a negociar con él y le dice: Señor, no acabes con el pueblo, si hay 50 justos en el pueblo, ¿cómo vas a acabar a todos? ¿Sí? Entonces yo voy a buscar los 50 justos, y después de queda pensando y dice: no, mejor 40. ¿Sí? Si hay 40 justos, no acabe con Sodoma y Gomorra. Después le va bajando, ¿no? Si hay 30 justos, entonces no acabes con estas 2 ciudades. Y Dios dice que bueno, que si hay 30 justos, no acaba con esas ciudades. Y todavía la vara estaba todavía muy alta, entonces dice: no, mejor 20. Si hay 20 justos, no acaba. Y el Señor le dice: bueno, está bien, 20. Y por último, ya cansado, dice: 10. Vamos a ver si encuentro 10 justos y no acabe con Sodoma y Gomorra. Como sabemos, pues no la encontró, porque el Señor acabó con estas 2 ciudades. En este caso, si leemos Jeremías 5.1, ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias, Jeremías 5.1, pasa un caso similar, pero entonces
el Señor no dice, no pone hasta 10, sino dice que busque y que recorra las calles y las plazas de Jerusalén. Dice Jeremías 5:1. Vaya y busque por todas las plazas y por todas las calles de Jerusalén, y si encuentra uno solo, no voy a castigar al pueblo de Israel enviándolo a esta esclavitud que duró 70 años en Babilonia. Y efectivamente, pues no lo encontró porque le tocó al pueblo de Israel vivir esta situación. ¿Y cómo la vivió? Nabucodonosor va y invade Jerusalén, invade todo el reino de Judá y destruye todo el reino, destruye la ciudad de Jerusalén, incluso destruye el templo que era lo más sagrado que ellos tenían, y arrasa con el templo y se llevan todos los tesoros y metales de valor y se los llevan todos para Babilonia. Además de los metales y todo, ¿qué más se llevó? Se llevó al pueblo de Israel. No todo el pueblo, sino generalmente en esta época los imperios lo que hacían cuando dominaban era que se llevaban parte de su población del territorio donde vivían y los ubicaban en otros territorios. Entonces los lleva a vivir a Jerusalén. Especialmente se llevan las clases altas, las más cultas, para ponerlos de sirvientes allá. Y así sucedió en este caso. Ya había transcurrido años atrás y ya habían llevado, cuando el primer exilio se llevaron, incluso en ese iba el profeta Daniel, cuando los llevan allá a servir, y en este caso arrasan con Jerusalén, que era el reino de Judá al sur, y los llevan a todos ellos, a la mayoría de esta gente, para Babilonia. ¿Qué pasa en Babilonia? En Babilonia, imaginen ustedes 70 años un pueblo viviendo en otra ciudad, en otra cultura, pues empieza a sentir el desarraigo, la falta de identidad, la falta de ver tambalear su fe. Aparte de eso, se van alejando cada vez más y más de Dios porque viven en situaciones y en culturas totalmente paganas. Y esto generó pues una crisis en la identidad del pueblo de Israel, una crisis social y una crisis cultural y una crisis religiosa. Eso fue en el año 586. Pero ¿qué sucedió más adelante en el transcurrir de la historia, hacia el año 539? Y sucedió lo que nos contaba el pastor hace 8 días, que fue la caída de Babilonia. Recuerdan que hablábamos de cómo cayó este imperio y cómo el pueblo de Israel quedó a puertas de volver otra vez a su tierra. Ahí fue donde quedamos nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo hicieron para que ese pueblo cayera así de un momento a otro o en ese año de la historia? Pues que Dios, así como los entregó en manos de Nabucodonosor, también utilizó otra persona. ¿Recuerdan cuál persona era? Era Ciro el Grande, el rey de Persia. Él lo utiliza, ¿para qué? Para liberar y volver a llevar a este pueblo a esta región de Judá. Lo utiliza a una persona, como veíamos, y como dice el capítulo 44, lo trata de mi pastor, ¿no? Capítulo 45, el ungido de Dios, ¿cierto? Lo trata así, una persona que no era ni siquiera israelí, ni siquiera era israelita. Entonces, cómo utiliza Dios en la historia de la humanidad determinadas personas para poder cumplir con sus propósitos. En este caso, el propósito era cumplir con su promesa y ser fiel a la promesa que él había hecho al pueblo de Israel. Y para eso utiliza a este personaje que vimos que era Ciro. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento en la historia. Ahí es cuando él le habla a estas personas y les dice: oí esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Entonces a ese pueblo que había quedado, porque ya llevan 70 años de esclavitud, entonces les dice: a ustedes que se llaman del pueblo de Israel, a ustedes que salieron de las aguas de Judá, a los que juran en el nombre de Jehová,
Entonces miren todas las características que tenía ese pueblo, y era que pertenecían a la tribu más grande que hubo en Israel, que era la tribu de Judá, y la más importante quizás, de donde vino ¿quién? Reyes importantes como Salomón y como David salieron de esta tribu. ¿Y quién más salió de la tribu? Nada menos que Jesús, más adelante. Entonces a esas personajes que le estaba hablando el profeta Isaías. Fuera eso que hacían, juraban en el nombre de Jehová, hacían memoria del Dios de Israel, confiaban en él, y les recuerda que el nombre de él era Jehová de los ejércitos. Pero ¿de qué los acusa en ese momento Isaías? De que no adoraban ni siquiera en verdad ni en justicia. Dice, mas no adoraban, no adoraban al Señor, no alababan a Dios en verdad ni en justicia. Y eso nos pasa muchas veces cuando vivimos una religiosidad, cuando vamos, por ejemplo, por costumbre a una iglesia, o cuando tenemos solamente el Dios de nombre y a Dios por nombre, o lo tenemos al Dios bombero cuando necesitamos que apague los incendios y las dificultades por las que vamos transcurriendo, pero ¿realmente lo adoramos en verdad y en justicia? Cabe preguntarnos eso. Y si vemos Isaías 29:13, ahí más atrásito, capítulos atrás, en Isaías 29:13, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, lo adoramos solamente de boca, pero con un corazón puesto, quién sabe, o en la riqueza, o en otros dioses, o en infinidad de partes lo podemos tener en el corazón, pero a Dios lo tenemos solamente en la boca y en los labios. Esta cita fue utilizada por Jesús cuando hablaba con los escribas y los fariseos, que también vivían una religiosidad, y la encontramos en Mateo 15, 8 y 9, cuando Él les dice exactamente esta cita de Isaías. Y curioso ver uno cómo Dios también utilizó el mismo libro. Yo cuando leía decía, ve, qué bonito yo estar leyendo lo mismo que leyó en alguna época Jesús. Lógicamente nosotros lo leemos en libros, o hoy en día en los celulares, o en libros bien encuadernaditos, pero él lo leyó pues en esos rollos que habían en esta época, y leyó exactamente esa cita de cómo puede uno adorar inclusive a Jesús con los solos labios y sin el corazón, y la utilizó para llamar también la atención a los escribas y fariseos que vivían una falsa religiosidad. Y veamos qué nos sigue diciendo. Versículos 3 y 4 del capítulo 48. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. El pueblo de Israel tiene una característica muy especial, y es que creo que el único pueblo del mundo que ha sido regido o le han avisado las cosas que le iban a suceder. Hay unos pueblos que ni siquiera han conocido al Señor y pues menos les iban a profetizar, pero el pueblo de Israel siempre tuvo profeta y siempre Dios se ingenió la manera de irle diciendo lo que le iba a suceder. O así como les predijo que iban a estar en esclavitud durante 40 años, durante mucho tiempo en Egipto, que iban a salir en el éxodo de Egipto, que iban a estar 40 años en el desierto. También les promete la tierra de Canaán y les dice que van a ir hasta allá, hacia la tierra de Canaán. Y esto se lo va narrando durante el transcurrir y mediante la palabra. Lo podemos encontrar desde Levítico, lo encontramos en Deuteronomio, también lo vemos en Segunda de Reyes, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Lamentaciones,
recuerdan en Lamentaciones que son 5 poemas en donde él va explicando todo lo que decía pasar, incluso ahora en Babilonia, lo que le está sucediendo. Entonces, por eso dice, lo que pasó, ya antes se los dije. Y eso era lo que debía estar sucediendo. Y aquí ya empezamos a mirar características del pueblo de Israel. ¿Cuáles características podemos encontrar en este pueblo? En los versículos anteriores, un pueblo duro de corazón, ¿cierto? Dice que tenía la cerviz, que es esta parte de aquí, de hierro, ¿no? Generalmente, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, o cuando oramos, o cuando le pedimos al Señor, ¿qué hacemos? Hacemos así, ¿no? En signo de humildad y de reverencia, agachamos la cabeza. De este pueblo la tenía de hierro. O sea, andaba así, erguido, arrogante y orgulloso. Esas eran las características que ellos tenían. Una frente de bronce, el pensamiento duro, y además aquí también lo acusa de otra cosa, que es ¿cuál? ¿Cuál cosa? Encontramos la idolatría. Dice ahí en el versículo 5, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. O sea, el pueblo tenía idolatría y tenía ídolos a los que le decía que eran los que tenían que ver, o que eran los culpables, o los que regían el pueblo de Israel. Y miremos a ver qué nos sigue diciendo en el versículo 6. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Le hace esa pregunta. Entonces, un pueblo que había visto todo lo que Dios le había hecho, que le había hecho todas esas profecías, un Dios que había sido fiel al pueblo, y ellos ni siquiera lo anunciarían. Entonces les pregunta, todo lo que le he hecho por ustedes, todo lo fiel que he sido por ustedes en Egipto, en el desierto, en la tierra de Canaán, y ustedes no lo harán, ni siquiera lo van a anunciar. Es el llamado que le hace de atención. Y ahora continúa diciendo, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. ¿Qué cosas nuevas estaba diciéndole? Estaba diciéndole cuándo iban a ser libertados de Babilonia, y el tiempo exacto que ellos no sabían. Llevaban 70 años allí como esclavos. Ya las personas que habían sido exiliadas, los más viejos, habían muerto. Había una nueva generación que surgía en Babilonia y que ni siquiera conocían qué era lo que iba a pasar, y no sabían ni el tiempo, ni el por qué, ni cuándo iban a ser liberados. Y estas cosas es lo que él le está diciendo, nuevas que han sido creadas. No en días pasados, ni antes de ese día las habían oído. Ellos no sabían cuándo iban a ser liberados. Ni siquiera sabían que el imperio de Babilonia iba a caer por otra potencia como fue la potencia de Persia. Ellos no conocían eso. Por eso nos dice que él les está revelando hasta ahora cosas nuevas. Y dice el 8, si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Entonces, otra característica que encontramos ahí del pueblo de Israel, que se elabora y se le anota en su lista, ¿cuál era? La deslealtad y la desobediencia. Y eso es lo que lo llevó, esa desobediencia, a la desolación que tuvieron que vivir en el exilio y también en su propia tierra. Porque los que quedaron ahí no es que hayan quedado pues viviendo una situación muy agradable. De hecho, el mismo Jeremías en las profecías de Jeremías nos dice cuál fue la situación de hambre y de miseria y de angustia que tuvo que vivir las personas que quedaron y que no fueron llevadas a Babilonia. Entonces, tanto los unos como los otros estaban pasando un periodo de desolación. ¿A causa de qué? ¿De Dios? No. A causa del pecado que ellos habían vivido,
a causa de ser unas personas que adoraban, que no adoraban ni en verdad ni en justicia, a causa de que tenían un corazón duro, por causa de que no tenían la cerviz de hierro y eran arrogantes y no podían inclinarse ni arrodillarse ante el Señor, y ahora por ser desleales y desobedientes. Por eso fue que este pueblo estuvo en esta desolación, tanto el que quedó como el que vivió en el exilio durante 70 años. De ahí el título de la prédica que dice que la desobediencia fue la que llevó a la desolación a este pueblo. Ahora el versículo 9 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Entonces ya estaba tan cansado el Señor con ellos que estaba airado y quería acabar con todo este pueblo. Y uno dice, ¿por qué no acabó con el pueblo? No, decía, muchas veces uno dice, y había un autor que decía que los hombres somos como niños, ¿no? Y dice, los hombres niños jugamos a ser Dios. Eso es lo que hacemos a veces. Entonces uno en ese juego de querer ser Dios diría, si yo fuera Dios, yo sí los hubiera acabado de una vez. Ni siquiera hubiera dejado a los que quedaban ahí, ni los hubiera llevado allá a Babilonia, sino los hubiera acabado. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Porque nosotros conocemos y sabemos que Dios es fiel. ¿Fiel a qué? A sus promesas y a sus designios. Entonces Él tenía una promesa con este pueblo y tenía un designio para este pueblo, lo que le impedía, o no le impedía, sino lo que lo hacía ver que no podía acabar con ellos en este momento. Y recordemos que no es la primera vez que le pasó eso a Dios. ¿Se acuerdan cuando el becerro de oro, que está por allá en el libro de Éxodo, cuando llega Moisés y se va a recoger los mandamientos, y mientras tanto el pueblo que hizo, se puso y hizo un becerro de oro y dijo, este es Dios, este es nuestro Dios, este es el que nos sacó de Egipto. Entonces le dio la gloria de haberlo sacado de Egipto a algo que hizo con sus propias manos, a un ídolo, a un becerro. Por eso dice aquí, por mi amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Sea Dios fiel a su designio y a su voluntad, y lo libera, o lo va a liberar de la esclavitud de Babilonia, y lo hace es para que no le vayan a dar la gloria, como en el caso del becerro, a otros ídolos que ellos ya tenían y a los que honraban y glorificaban. Pero veamos aquí también que dice, he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Te he purificado no como a plata. ¿Cómo se purifica la plata? Con fuego. Se mete la plata ahí y se purifica con fuego hasta cuando quede pura y acaba con todo. Pero a ellos no podía hacerlo en fuego porque entonces hubiera acabado con todos los que había llevado hasta allá. Pero hace un horno de aflicción, o sea, 70 años de aflicción. Imagínense cuánto sufriría este pueblo allá. Y los que quieran ver un poquito, leamos el Salmo 137. Salmo 137. Dice el Salmo 137, nos habla de cómo se sentía el pueblo en esos momentos allá en Babilonia. Salmo 137. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Imaginen la desolación y la tristeza de esta pobre gente allá en Babilonia. Se sentaban y lloraban recordándolo. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Entonces los de Babilonia, además de que los tenían, les decía, canten lo que ustedes cantaban allá en Judá, allá en Jerusalén. A lo mejor les gustaba mucho el hebreo, porque uno cuando oye la música en hebreo, bonito el lenguaje, ¿no? Entonces los querían oír cantando. Y dice, cántanos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos le contestaban, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? O sea, desarraigados ellos
en esta situación en donde estaban, querían que se pusieran a cantar: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces era tal la tristeza que sentía este pueblo en esta situación, que lloraban recordando a su tierra y a su Dios. Y todo esto, como les decía, pues sucedió a causa de la infidelidad del pueblo, a causa de la perdición del pueblo y a causa de lo que acabamos de ver, de todas estas características que ellos tenían. Entonces los purifica durante estos 70 años, y uno en un orden de aflicción, uno dice: la aflicción, todos hemos pasado momentos de aflicción, y ahí tenemos dos caminos por recorrer. Uno, echarle la culpa a Dios, pues como el más fácil, el más común, y es que si estaba afligido, pues Dios no me es fiel, me fue mal, me perdí aquello, perdí esto, y entonces es un Dios que no me sirve, y logra es alejarse de Dios. Pero el otro camino es conocer el carácter de Dios y saber que Dios es fiel, y que además de que es fiel, utiliza estos momentos de aflicción también para purificarlos. Y dice aquí te he purificado. Entonces él fue fiel también en la aflicción, o sea, Dios no es fiel únicamente cuando estamos bien, sino es fiel también cuando tenemos caídas. Ahí está y existe también la fidelidad de Dios, y nosotros tenemos que depender de ella, por más duro que sea el momento de la aflicción que estamos pasando. Y veamos qué nos sigue diciendo Isaías. Isaías y el capítulo 48 es interesante ver cómo Dios habla a través del profeta, y muchas veces también en primera persona, ¿no? Como Dios puede, en este capítulo uno le toca decir quién es el que está hablando aquí. ¿Es Dios? Pues ¿está hablando Dios por el profeta o está hablando directamente? Entonces dice: óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. ¿Quién está hablando? Primera persona, Dios. Y dice: yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. Con el palmo, al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Aquí encontramos dos concepciones grandísimas, inmensas, que uno, si las ve en el versículo 12 y 13, uno podría minimizarla por lo corto del texto. ¿Y cuáles son esas dos? La eternidad de Dios y el poder sobre la creación. La eternidad de Dios y el poder sobre la creación. La eternidad, ¿dónde la vemos? Cuando Él dice: yo el primero, yo también el postrero. Si nos vamos un poquitico a la página, 2 páginas atrás, Isaías 44:6, ahí vamos a encontrar cómo dice: yo soy el primero y yo soy también el postrero. Eso lo encontramos ahí en Isaías. Fuera de mí no hay Dios. Entonces, esa es la primera concepción, y es la eternidad del Señor. Y esto es aparentemente simple, y uno dice: yo soy, porque está ahí inmerso el verbo que aquí no está, que es el verbo ser, ¿cierto? Y esto lo puede llevar a uno, si uno lo toma por el lado de la filosofía, a estudiar grandes tratados y grandes autores tratando de explicar qué es el ser. Y puede uno estudiar muchos semestres en la Universidad de Filosofía y después decirle a uno: ¿en qué hizo usted la tesis final o el posgrado? Y dice: no, yo lo hice en el ser. Y uno dice: imagínese todo lo que se quemó, pestañas y lo que le tocó estudiar para descubrir o saber qué es el ser, y se hacen corrientes y corrientes como el existencialismo para poder explicarlo. Y aquí sabemos que nosotros somos es porque Dios es. Nosotros, si Dios no fuera, nosotros no seríamos. Entonces, es la parte donde uno dice: ¿cómo puede explicar en dos palabras
inmensidad de la eternidad de Dios. Dios está desde antes y va a estar hasta el final. Dios es y nosotros somos porque Él es. Y ahí está resumida esta eternidad del Señor. Y aparte dice, y fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron. La tierra y el cielo comparecen ante Dios. O sea, un Dios creador. Y si nos vamos a Génesis, este es el segundo concepto, que es inmenso. Si nos vamos a Génesis dice, y creó Dios los cielos de la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Entonces es un Dios que creó. ¿De dónde creó? De la nada. Y ahí podría uno gastarse otra carrera universitaria entendiendo el concepto de la nada. Porque la nada es tan grande el concepto que uno podría perderse en la nada, ¿sí? Podría no volver a salir porque es más grande o igual de grande al infinito. Y de ese infinito es que Dios crea. Entonces uno dice, ¿cómo una concepción tan gigante ni siquiera pudo oponerse a los designios de Dios? ¿Cómo la nada, siendo tan grande, no pudo decir o no pudo oponerse a la voluntad de Dios, sino Dios de ahí, de esa nada, crea? ¿Y qué crea? Los cielos y crea la tierra. Y estos dos entes o grandezas en la que nosotros vivimos están regidos por el Señor. Entonces vean ustedes en esos dos versículos cómo están inmersos conceptos tan grandes y cómo podemos ver la grandeza y la magnanimidad de Dios. Ahora sigamos viendo a ver qué nos dice el versículo 14. Juntados todos vosotros y oíd. Ya habla Dios a través del profeta. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Entonces hace una pregunta. ¿Quién hay entre los que están ahí que anuncie todo lo que acababan de decir? ¿Hay alguien que pudiera anunciar eso? ¿Hay alguien que pudiera decir que iban a ser liberados de Babilonia en ese momento? No había nadie. ¿Hay alguien que pudiera decir que ese imperio, que era el mayor imperio que había en el momento en el mundo, iba a caer? No había nadie. Y él lo está diciendo eso. ¿Quién puede decir? Incluso que acabamos de hablar. Y dice, aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia. ¿Quién es aquel a quien Jehová ama? Ahí está refiriendo de nuevo a Ciro el Grande. Y ya quisiera o no ser Ciro el Grande, ¿no? Para que le dijera a Dios, este es mi pastor, este es mi ungido. Y este es el hombre al que yo amo, aquel a quien Jehová amó, dice ahí. Y él lo amó siendo una persona que no era ni siquiera de Israel, pero era por cumplir con su fidelidad y con lo que iba a hacer en el pueblo de Israel. Por eso fue que él utilizó a Ciro, y como veíamos hace 8 días, él lo hace todo esto y le dice para que tú sepas que yo soy Jehová. Entonces no es que Ciro fue el que hizo toda la independencia del pueblo, ni Persia, sino fue Jehová a través de un hombre y al que se dio a conocer y al que le dijo para que tú sepas que soy yo, Jehová, tu Dios. Eso fue lo que se dio, lo que le mostró él a Ciro. Y dice en el 15, yo hablé y le llamé y le traje. Entonces habla en primera persona y muestra que él fue el que quiso, no fue Ciro el que quería liberarlo, sino fue Dios el que lo escogió. Por tanto, será prosperado su camino. El camino de Ciro estaba un camino abierto y próspero para que él pudiera llevar a cabo el plan y los designios de Dios, que era cumplir con la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel a sus propios pensamientos y a sus propios designios. Y dice, y su brazo estará sobre los caldeos. Ya veíamos y hablábamos al principio en el contexto de Nabucodonosor, que era un rey de esta dinastía caldea, que
que dominaba en esos momentos a Babilonia y regía en esta ciudad. Acercaos a mí, oí esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí nuevamente le reitera las profecías que él hizo y que se iban cumpliendo poco a poco en el transcurrir de la historia, y vemos a un Dios que transforma la historia de acuerdo al designio que él tiene. Muchas veces nos preocupamos por lo que pasa en diferentes ciudades o países y de acuerdo a nuestra tendencia política o filosófica encontramos la respuesta. Pero es Dios el que tiene el poder de cambiar la historia y de regir los designios de la humanidad y de intervenir en ella cuando Él quiera y como Él quiera. En este caso, a través de una potencia como era Persia. Avancemos a ver qué nos dice el versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Sale nuevamente el concepto, o nos trae nuevamente el concepto de la redención que iba a hacer con el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud que estaba viviendo en Babilonia, y además nos dice que Él es el Dios tuyo. O sea, a pesar de la aflicción y a pesar de lo que estaba pasando en este momento, Dios seguía rigiendo los destinos de Israel y Dios seguía siendo el Dios de Israel y el Dios nuestro por siempre, desde antes, ahora y siempre lo será. Y el versículo 18, hay ya como un lamento del Señor, de Dios, cuando dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. O sea, miren el amor que demuestra el Dios al pueblo que tenía todas estas características que ya sabemos, que estaba ya en la aflicción, y él dice, si hubiera atendido mis mandamientos, no estarían pasando por lo que están pasando, ¿sí? O sea, a él le duele, a Dios le duele lo que le está sucediendo a ellos, pero por ser un Dios fiel, tampoco puede convivir con el pecado y tiene que acudir a la aflicción para poderlos purificar, lo mismo que hizo con nosotros tiempo después. Y dice, hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río. Vea todas las bendiciones que se perdieron por la desobediencia y por ser un pueblo rebelde ante Dios. Tu paz hubiera sido como la de un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia. Entonces, si hubiera sido un pueblo obediente, hubiera recibido estas bendiciones y la descendencia hubiera sido como la arena del mar, o sea, una descendencia grandísima. En ese momento, cuando vuelven ellos a Jerusalén, dice Esdras en su libro, volvieron 42.360 personas de ese exilio de 70 años. Unos incluso no volvieron. Pues se acostumbraban tanto también a la maldad de Babilonia, como veíamos hace 8 días, que se volvieron, o bueno, siempre habían sido idólatras y alejados de Dios. Pues ellos en 70 años muchos dijeron, no, yo que me voy a ir para Jerusalén, ¿eso dónde queda? Ya porque murió mi papá, mi mamá, mi abuelito, yo aquí quiero ir por allá. Entonces se devuelven solamente 42.360 personas, nos dice en el libro de Esdras. Y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Esos son las bendiciones que perdió el pueblo y que pierde uno muchas veces por andar, o bien sea hoy en día en el pecado, o bien sea en esa época de caminar por los caminos alejados de Dios. Versículo. ¿Cuál vamos? 20. El 8 de Israel.
Dice, salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Ya Dios está alegre, ¿no? Ya pasa el momento de tristeza cuando le dio de lo que perdieron si hubieran sido obedientes. Aquí le dice, salgan de Babilonia por fin después de estos 70 años. Huyan de los caldeos, por fin se acabó la esclavitud. Den nuevas de esto con voz de alegría, o sea, promúlguenlo en todo lado que ustedes ya no son esclavos de allá. Llévenlo hasta lo postrero de la tierra, o sea, que lo prediquen por todos lados de cómo habían sido redimidos a través de la fidelidad de Dios. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Abrió la peña y corrieron las aguas. Todo lo que sucedió en el Éxodo y lo que él hizo también gracias a esa fidelidad que tiene o que es Dios. Y el 22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y allí termina este capítulo 48. En esta, como vemos, la desolación que vivió ese pueblo a raíz de su desobediencia y cómo fue perdonado gracias a la fidelidad del Señor. Y hará un ejercicio de mirar entre lo que pasó en ese momento en el Antiguo Testamento y lo que pasa en el Nuevo Testamento. Comparemos lo que pasó. Entonces miremos lo que pasó en Isaías, lo que nos narra el profeta Isaías. Dice, Dios libera al pueblo de la esclavitud en Babilonia a través de Ciro, ¿cierto? Los liberó y vuelven de nuevo a su tierra en Jerusalén. Segundo, Dios los purifica a través de la aflicción. Entonces, a través de estos 70 años que estuvieron allá, ellos van siendo purificados en este horno de aflicción de 70 años. Tercero, Dios llama al pueblo de Israel a la obediencia. Cuando le dice, si hubieran sido obedientes, ¿no? Si usted hubiera sido obediente, mire todo lo que hubiera pasado. Pero vea todo lo que les pasó a raíz de su desobediencia. Y por último, Dios da al pueblo la tarea de publicar. Le dice que lo publique, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Eso fue la tarea que les dejó a ellos cuando volvieran allá a Judá. Y en el Nuevo Testamento podemos ver también un Dios libertador. Así como los liberó allá en el pasado de esa esclavitud, lo vemos como nos libera a nosotros de la esclavitud de ¿qué? Del pecado. Porque aquí Dios hace una máxima, si uno mirara esto como un proceso del clímax máximo, lo podríamos encontrar aquí en la segunda comparación, y es cuando Dios nos purifica, ya no en un horno de aflicción de 70 años, sino nos purifica a través de la cruz, a través del sacrificio de su propio Hijo. Entonces, como aquí yo digo, se puede ver el máximo grado de la fidelidad de Dios, porque sin ser nosotros merecedores, siendo todos unos pecadores, unos más que otros, me incluyo ahí, que fuimos así esclavos del pecado, y sin merecerlo, ¿qué hace Él? Envía a su Hijo, ¿cierto?, para que muera en una cruz, para que al morir en esa cruz, todos los pecados que uno haya cometido sean perdonados en la cruz y en el cuerpo de Cristo. Entonces, a través de eso, hermanos, es que encontramos nosotros esa purificación y a donde vemos la mayor fidelidad de Dios, que no depende de nosotros, sino que Él es fiel a sus promesas y a su pacto, ¿cierto? A sus pactos es fiel y Él la cumple independiente de la respuesta que nosotros queramos dar. Tercero, nos dice que Jesús nos llama a la obediencia. Entonces, ya una vez que nosotros hemos sido liberados del pecado, que hemos sido purificados en la sangre de Cristo y en la cruz y en la redención de la muerte de Cristo, nos llama a la obediencia cuando nos dice, en Juan nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros debemos responder a la fidelidad de Dios. ¿Con qué? Con
obediencia. O sea, Dios no es fiel porque nosotros seamos fieles. Al contrario, nosotros debemos ser fieles en agradecimiento y obedientes al Señor por su fidelidad. Y por último, como veíamos que les dio la tarea de publicarlo hasta los confines de la tierra, la libertad que tuvieron y la redención que tuvo este pueblo, a nosotros también nos dice, cuando el Señor se presenta después de la resurrección y antes de partir hacia el cielo, deja una tarea, ¿cierto? Y dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judá, en Samaria, igual que los otros, hasta el fin del mundo. Esa es la tarea que nos deja y el proceso que nos deja el Señor para que respondamos nosotros a la fidelidad de Dios. Y por último, hermanos, decía el profesor Tomás, aquí quien tomó homilética, que una prédica sin conclusión es una frustración. Entonces vamos a tener dos conclusiones, que si les digo 6 o 7, se me duermen ahí mientras tanto con la pasividad de mi voz. Entonces, más bien saquemos 2 nomás. La primera es la fidelidad de Dios no depende de la obediencia del pueblo de Israel. O sea, la fidelidad de Dios no depende de, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo todos estos domingos. No depende de, en este caso no depende de la obediencia del pueblo de Israel, un pueblo rebelde, desobediente y todo, que tuvo la fidelidad de Dios y la redención enviándolo de nuevo a su tierra. Y a nosotros nos dice, el llamado a la obediencia es también un llamado a la fidelidad de nosotros hacia Dios. Entonces, siendo un Dios fiel, lo único que espera es que nosotros respondamos con obediencia a esta fidelidad. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en el día de hoy por tu palabra, Señor, por permitirnos estar acá reunidos como hermanos, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, que has permitido que vengamos a tu iglesia a escucharte, Señor. Te damos gracias por los invitados de Monchito, Señor, porque son 2 jóvenes que han venido a escucharte, Señor. Los colocamos también en tus manos, Señor, para que tú guíes en su momento sus pasos, para que, si es tu voluntad, Señor, regresen y puedan estar con nosotros y que nos permitas también servirle a estos 2 jóvenes que han venido hoy a visitarnos, Señor. Te damos gracias porque mediante tu palabra tú nos demuestras que eres un Dios fiel, Señor, un Dios que cumples tus designios, que cumples tus pactos, Señor, y te agradecemos sobremanera, Señor, la fidelidad que tuviste para con nosotros, Señor, de enviar a tu Hijo, Señor. Sabemos que es un sacrificio grande el que hiciste, pero que lo hiciste por amor a nosotros, Señor, que lo hiciste para la redención y para ser el Redentor de nosotros, para que a través de este sacrificio podamos ser justos ante tus ojos, Señor, que podamos tener una nueva relación contigo que veníamos viéndola cada día perdida, Señor. Te damos gracias porque a través de este sacrificio mostraste la plenitud de tu fidelidad, Señor. Permítenos ser solamente responsables, Señor, con tus designios, con tu amor, y permítenos conocer tu carácter, tu palabra, y obedecerte, Señor, porque es lo que tú quieres que hagamos, Señor, como respuesta a tu fidelidad. Permítenos obedecer tus mandamientos, Señor, tus preceptos, y que a través de que conozcamos tu palabra cada día, seamos más dignos de estar algún día en tu presencia, Señor. Colocamos el resto de día que falta. Te damos gracias por la lluvia, Señor, porque tú eres un Dios creador, un Dios que creaste todo de la nada. Y colocamos en tus manos nuestra ciudad, nuestros vecinos, nuestros hermanos, Señor, para que en esta semana que viene, Señor, podamos recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros a través de tu bondad y de tu misericordia, Señor.
Colocamos el día, la semana y el año, Señor, en tus manos, bajo la dirección de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén.